buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, veamos entonces cómo cerró el dólar durante la jornada, que como podemos observar tiene un valor de 3.753 pesos. En la mañana de hoy había abierto por un valor de 3.780, alcanzó un mínimo de 3.750 y un máximo de 3.780. Este valor es el más bajo al que ha llegado durante el año y este no se registraba desde mayo del 2024. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, nuevamente una jornada revaluacionista, sigue el dólar estadounidense hacia abajo, tenemos una TRM vigente para hoy de 3.779,20 que pasará a ubicarse para mañana muy cerca de los 3.760 pesos aproximadamente. Esto quiere decir que tenemos en promedio una caída cercana a los 20 pesos en solo la primera jornada de la semana. Es decir, que la dirección bajista en el dólar estadounidense frente al peso colombiano, comúnmente conocido como la tasa de cambio, permanece intacto, sigue absolutamente claro. Y la dirección pues por ahora sigue siendo bajista, a pesar que hoy el índice de XY, este índice pues, que nos da una referencia de hacia dónde puede ir el dólar estadounidense en el mundo, tiene algo de fortaleza, no mucho, porcentualmente un 0,15, 0,19%, pero de todos modos haciendo una pausa de las dos sesiones anteriores donde estuvo pues un tanto hacia abajo, pero de todos modos hay que aclarar que estructuralmente traemos desde el 17 de septiembre una dirección alcista en el dólar estadounidense en general en el mundo, digamos contra las monedas fuertes. En Colombia no se ha dado esto. Ya si miramos un poco más acá en la región, aquí en Sudamérica, Brasil también sigue hacia abajo, se sigue debilitando el dólar de los Estados Unidos eh, frente al real brasilero en este caso, real brasilero también hacia abajo de manera importante, 5.31 la cotización, hoy hacia abajo una reevaluación o fortaleza de la moneda local de 0,3, debilidad del dólar estadounidense también se da en México, 18.39 la cotización. Vale la pena pues destacar que no son que estas variaciones o estos cambios hoy digamos que en Brasil y en México tienen una magnitud muy similar. Sin embargo, por ejemplo, en Chile también, como diríamos por ahí, el dólar cae contra el peso chileno significativamente. Realmente hay que destacar esto. Y lo que observamos acá es que peso chileno sigue por debajo de esa referencia de los 950 pesos. Seguimos viendo cómo el peso chileno mantiene fortaleza, sigue, digamos, con buenos números, con buenos datos. Por su lado, pues el peso colombiano también, hoy haciendo algo muy similar a lo que hace el peso chileno y seguimos, pues como ya se mencionó, cotizando ya de manera sostenida por debajo de los 3.800 pesos. Los mercados pues empiezan a dar señales de sobreventa de dólar estadounidense, no sería raro, por lo menos de corto plazo, ver algún tipo de corrección hacia arriba, pero de todos modos la estructura ya un poco más ya de mediano plazo sigue mostrando cotizaciones hacia abajo, es decir, desde esos famosos 5.000 y algo más que se vieron por los lados del año 2022, finales del año 2022, pues simplemente lo que hemos hecho es bajar. Tuvimos un punto de referencia importante y que estamos tocando, digamos, al ver cotizaciones de 3.760 o 3.750, unas cifras muy similares a las de abril del año 2024. Si seguimos cayendo y de pronto llegamos a la zona de 3.700, 3.710, estaríamos hablando de cotizaciones en la tasa de cambio correspondientes al año 2022, inicios del año 2022, más o menos marzo, abril. Por ahora, pues, eh,
si bien es cierto la dirección sigue siendo bajista, pues aún falta un recorrido de por lo menos 50, 40, 50 pesos para llegar a niveles de precio digamos, de esa magnitud, pero recordemos, vimos precios de 3.760 por esos lados, 3.770 en abril del 2024 y luego mayo del 2022, abril, mayo del 2022. Ese es el camino, ese es el camino que ha seguido la tasa de cambio, el fortalecimiento que han tenido las monedas locales o el debilitamiento más bien que pudiera haber tenido el dólar de los Estados Unidos, que pues que deja ver también oportunidades como siempre. Igual seguimos haciendo seguimiento, muy atentos a datos de inflación de hoy en Colombia. Ese dato de referencia es muy importante porque pues ya se está empezando a hablar no de recortes en las tasas de interés, no de mantener las tasas de interés, sino que eventualmente los indicadores de inflación y en general el entorno macro, por lo menos local, y obviamente el global, perdón, llevan a considerar por ahí algunas variables que es posible que se den aumentos en tasa de interés. Entonces ya se empieza a especular con esto y podría ser el inicio de algún tipo de cambio de tendencia en el nivel general de precios, por lo menos hablando de las tasas de cambio. En el plano internacional, les cuento que la libra esterlina se mantuvo estable el lunes, ya que los operadores restaron importancia a las noticias sobre un posible fin del cierre del gobierno federal estadounidense y, en cambio, esperaron datos económicos importantes esta semana para ver qué podrían significar para el Banco de Inglaterra. Es así como la libra esterlina subió un 0,08% y se fortaleció ligeramente frente al euro, situándose en 87,83 peniques por la moneda común. Recordemos que la semana pasada también cerró prácticamente sin cambios. Si bien el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés sin cambios el jueves, porque la votación fue muy ajustada, es decir, que 5 miembros del comité votaron a favor de mantenerlos y 4 a favor de reducirlos, que contrarrestó cualquier impulso positivo para la libra esterlina, que la atención del mercado se centró de inmediato en la reunión de diciembre. Esto significa que las cifras económicas de esta semana serán importantes. Los precios actuales del mercado consideran más probable que no un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, aunque pues no es un hecho consumado. Así las cosas, pues el DXY baja 0,04%, ubicándose en 99,56 puntos. Recordemos que en la semana pasada había alcanzado 3 jornadas consecutivas al alza hasta llegar a los 100 puntos. Sin embargo, se ha reducido de manera progresiva y hoy se ubica por debajo de ese valor, específicamente en 99,56. En noticias del mercado internacional, les cuento que el Senado de Estados Unidos dio un paso importante el domingo para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales. Acuerdo provisional en el Senado de Estados Unidos para poner fin al cierre del gobierno federal. Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición pactaron dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales. La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, y si la Cámara de Representantes también aprueba el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días. Parece que estamos cerca de terminar con el cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. Este avance genera esperanzas de un pronto retorno a la normalidad, luego de que cientos de miles de empleados federales han estado suspendidos o trabajando sin paga desde el 1 de octubre. De otro lado, Donald Trump amenazó a BBC con emprender acciones legales contra la cadena británica tras un montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense por el cual el grupo audiovisual se disculpó el lunes, reconociendo un error de juicio. La BBC pidió disculpas.
El presidente de la cadena británica reconoció el lunes que hubo un error de juicio en el montaje engañoso de un discurso del mandatario estadounidense Donald Trump. Un día antes, el director del grupo audiovisual público británico y la responsable de su canal de noticias BBC News dimitieron por este caso. La cadena se vio cuestionada por haber editado distintos fragmentos de un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para luchar como demonios. Sin embargo, en la frase original, Trump decía: vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso. La expresión luchar como demonios correspondía a otro fragmento del discurso. El montaje engañoso estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. El caso surgió después de que el diario The Telegraph tuviera conocimiento de una nota interna redactada por un antiguo asesor independiente del Comité de Normas Editoriales de la BBC, que sugería que se habían cometido errores en la edición del discurso. Según una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense que confirmó una información de Fox News, Trump amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones, dándole plazo hasta el viernes para retirar la emisión y retractarse. El gobierno británico señaló el lunes que apoyó a una BBC fuerte e independiente que desempeña un papel vital en la era de la desinformación, pero le exigió mantener una alta calidad y corregir sus errores rápidamente. Y en otro mercado de la economía estadounidense les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron el lunes ante el optimismo de los inversores de que el histórico cierre del gobierno esté llegando a su fin mientras los legisladores negocian un nuevo acuerdo. Les cuento que los inversores siguen cerca el cierre del gobierno este lunes, ya que los legisladores republicanos y demócratas parecen estar cada vez más cerca de aprobar un proyecto de ley de financiación federal que pondría fin al cierre que comenzó el 1 de octubre. El Senado aprobó la primera fase de un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno la noche del domingo, después de que una medida de procedimiento que permitía celebrar otras votaciones sobre el acuerdo el lunes fuera aprobada por un mínimo de 60 votos a favor, tras el apoyo de 8 senadores demócratas. Mientras tanto, 40 senadores votaron en contra. El acuerdo financiaría al gobierno estadounidense hasta finales de enero, pero no incluye la principal demanda de los demócratas, es decir, una prórroga de los créditos fiscales mejorados de la ley de asistencia asequible que expiran a finales de diciembre. El acuerdo aún necesita ser aprobado por la Cámara de Representantes y promulgado como ley por el presidente Donald Trump. Los inversores han estado operando a ciegas prácticamente con respecto a los datos económicos, ya que las agencias federales ya no publican la mayoría de los informes económicos importantes debido al cierre, incluidos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. Así las cosas, los bonos del Tesoro a esta altura de la jornada cierran de la siguiente manera. El bono de referencia a 2 años sube apenas 3 puntos básicos, ubicándose en 3,59%, mientras que el bono de referencia a 10 años también sube apenas 2 puntos básicos y se ubica en 4,11%. Estos todavía se siguen manteniendo por encima del 4%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo subieron esta jornada ante el optimismo de que el cierre del gobierno estadounidense podría terminar pronto y aumentar la demanda en el principal consumidor de petróleo del mundo, contrarrestando las preocupaciones sobre el aumento de la oferta a nivel mundial. Les cuento que el Senado estadounidense dio un paso adelante el domingo con una medida destinada a reabrir el gobierno federal y poner fin a un cierre que dura 40 días, que ha dejado fuera de servicio a los trabajadores federales, retrasando la ayuda alimentaria y paralizando el tráfico aéreo. La primera medida adoptada por los legisladores estadounidenses para poner fin al cierre del gobierno contribuyó a que los mercados recuperaran el apetito por el riesgo. Esto fue lo que declararon analistas. También aseguran que estaban preocupados por el posible impacto de las cancelaciones de vuelos en la demanda de combustible para aviones en Estados Unidos. Recordemos que las aerolíneas cancelaron más de
2.800 vuelos en este país y retrasaron más de 10.200 el domingo en el peor día de interrupciones desde el inicio del cierre del gobierno estadounidense. Recordemos entonces también que el Brent y el WTI cayeron cerca de un 2% la semana pasada, registrando su segunda semana en caída consecutiva ante el temor a una sobreoferta. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP+, acordaron un ligero aumento de la producción en diciembre, pero también suspendieron nuevos incrementos durante el primer trimestre. Las reservas de crudo también están aumentando en Estados Unidos, mientras que el volumen de petróleo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas se ha duplicado en las últimas semanas después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales restringieran las importaciones a China e India y la escasez de cuotas de importación frenara la demanda de las refinerías chinas independientes. Existe una desconexión entre el creciente volumen de crudo almacenado en alta mar y la disponibilidad cada vez más limitada de productos rusos. La refinería de petróleo rusa de Tuapse en el Mar Negro suspendió las exportaciones de combustible tras los ataques con drones sufridos a principios de este mes, según dos fuentes del sector y datos de seguimiento de buques de LSG. Por otro lado, la petrolera rusa Lukoil se enfrenta a crecientes problemas a medida que se acerca el 21 de noviembre, fecha límite impuesta por Estados Unidos para que las empresas interrumpan sus negociaciones con la compañía rusa y después de que se frustrara la esperada venta de sus operaciones a la empresa comercializadora suiza Wanbor. Bajo este contexto, pues así se comporta el petróleo, que recordemos en la jornada de hoy está subiendo progresivamente. Hoy también pues registra a esta altura de la jornada esa subida 0,35% o 22 puntos básicos y se ubica en $63,85 y por su parte pues el WTI, el de referencia estadounidense, también avanza en línea con el petróleo de referencia Brent, escasamente 23 puntos básicos y se ubica, volvemos a cargar un poco la página para ver exactamente cómo está subiendo el WTI en el cierre pues de esta jornada. Recordemos que en jornadas pasadas había subido más del 5%, lo que lo había llevado a ubicarse en más de $60. Sin embargo, pues ha bajado en las últimas semanas, cumpliendo la semana pasada su segunda caída, su segunda semana consecutiva en caída, y hoy, esta semana, pues está subiendo de manera progresiva también, 0,27%, más de 22 puntos porcentuales, y se ubica en $59,97 todavía, pues por debajo de los $60. En otras noticias, les cuento que alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad en la región ucraniana, informaron las autoridades de Kiev el domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética. Alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad ni calefacción en la región ucraniana de Kharkov, informaron las autoridades de Kiev el domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética. Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses y la madrugada del sábado lanzó de nuevo cientos de drones contra instalaciones energéticas en el país. Los ataques interrumpieron el suministro de electricidad, calefacción y agua en varias ciudades. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó 406 drones y 9 misiles del total de 458 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la madrugada del sábado. El gobierno ucraniano informó que los drones rusos también atacaron 2 subestaciones nucleares en el oeste de Ucrania, que suministran energía a 2 plantas nucleares. Rusia lleva atacando la red eléctrica y de calefacción durante casi 4 años desde que empezó la invasión, destruyendo gran parte de la infraestructura civil. Por su parte, Ucrania sigue intensificando sus ataques a depósitos de petróleo y refinerías de Rusia, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales para Moscú y provocar escasez de combustible. El domingo, los ataques ucranianos a la infraestructura energética dejaron sin electricidad a más de 20.000 personas en varias regiones rusas fronterizas. El gobierno ucraniano instó a China e India, tradicionalmente grandes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú para que detenga los ataques. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Primera Página, el canal de los negocios.